El título que le he puesto es un título casi que provocador. Estamos contrarreloj tratando de evitarle al país una crisis que desencadene una confrontación armada de grandes proporciones. Estamos convencidos de que la irresponsabilidad del liderazgo de Maduro y de Diosdado, los dos ligaditos estos que dirigen el Estado venezolano, puede llegar a tal nivel de demencialidad política que nos lleven a una guerra civil. Entonces aclaremos primero el concepto, si pueden ellos desatar una guerra civil. Una guerra civil, mis amigos, solo puede venir como resultado de una fractura casi por mitad de las Fuerzas Armadas, o de una revolución que sea, o una contrarrevolución que sea resistida por grandes núcleos armados que arrastren tras de sí una enorme masa de civiles. Si las facciones militares arrastran tras de sí una cantidad apreciable de centenares de miles o de millones de habitantes, o delimitan un territorio dentro del cual puedan movilizar ese segmento de población para iniciar una guerra contra otros segmentos del territorio nacional, entonces estaríamos en presencia de un escenario de guerra civil. Podía contarle de algunas de las que conozco de cerca, por lo menos por referencia, no porque la haya estudiado en detalle, pero es un hecho, por ejemplo, para un rapidísimo resumen, que la guerra norte-sur, la guerra de Estados Unidos, la guerra de los confederados del sur contra los federalistas del norte, para resumirlo, los del sur contra el norte progresista y capitalista, y el sur capitalista pero esclavista, que suponía la ruptura con el Estado dirigido por los bostonianos, los neoyorquinos, los de Washington. Esa guerra norte-sur significó 5 años de largas matanzas, largas agonías, digo, de una matanza sin fin. No sé, debe haber causado por lo menos 1 millón de muertos esa guerra civil norteamericana. Estaban delimitados los territorios. Todos los estados partidarios de esclavismo del sur eran enemigos del ejército del norte, dirigido por el presidente Lincoln. Bien. Cuando gana el norte, se unifica entonces la nación norteamericana bajo la égida de los conductores de la nueva manera de concebir la libertad colectiva en los Estados Unidos, que igualaba los derechos civiles, en teoría, de todos, a no ser pacientes de una esclavitud de un sector social por otro. Y bien, eso fue el gran tema de la unificación de Norteamérica bajo la égida del norte progresista. Guerra Civil de España estalla a partir de la derrota en las elecciones municipales de 1931. El llamado Frente Popular, o la izquierda en España, gana las principales ciudades, no en todas, no era mayoría. Ese es uno de los grandes mitos de la historia española. La izquierda no ganó la gran mayoría de las municipalidades, pero el rey Alfonso XIII, es decir, el bisabuelo del actual rey Felipe VI, repito, el rey Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, considerando que en las elecciones municipales de 1931 se había producido de hecho una negativa plebiscitaria, es decir, una sensible mayoría de las grandes ciudades contra la monarquía, resuelve abdicar, resuelve renunciar. Se constituye la Segunda República de España y empieza una política ambivalente, primero de fuertes tendencias derechistas,
el llamado Bienio Negro, los 2 años de hazaña, y luego en 1936, con el triunfo del llamado Frente Popular, de socialistas, comunistas y nacionalistas que se suman a la corriente de hacer de la República un bastión de izquierdización de la sociedad española, desbordado por los anarquistas en muchos sectores que hacían una lucha implacable por la distribución de la tierra o por la ocupación de sitios de trabajo con los comités obreros, o el libre curso a la lucha anticlerical de esos mismos segmentos anarquistas que resolvieron colgar a obispos y a sacerdotes y quemar iglesias por decenas y centenas. Y bien, en ese clima de preguerra civil se llega a la necesidad para la propuesta de los nacionalistas de derecha, en general monárquicos, presididos por el general Mola, por el general Franco, por el general Sanjurjo, y animados, digamos, por la derecha ultramontana de los requetés, de los segmentos más recalcitrantes de la derecha española, seguramente también apoyados por los factores ligados a la Iglesia Católica, resolvieron reaccionar contra la revolución izquierdista, republicano-izquierdista. Lanzan en el julio del año 36 un intento de golpe de Estado que fracasa por la insurgencia popular masiva en decenas de ciudades, y es derrotado el golpe por esa insurrección obrera y popular, pero inmediatamente se instala la anarquía en el grueso de esos territorios de la República, y hay una contraofensiva desde los territorios africanos, desde Marruecos, Español allí, y Ceuta Melilla, de las tropas del nacionalismo recalcitrante, del nacionalismo franquista, que entonces, aupados por factores europeos que estaban ya animados en la lucha por aislar la joven o naciente República Izquierdista Española, le dan libre curso a la invasión al norte de España, que había resistido la República, y pasando por Portugal, Franco ocupa el norte. Desde Burgos inicia entonces una plaza fuerte del norte de España, se divide el territorio español en 2 grandes franjas y empieza una guerra de usura territorial que durante 3 largos años significó entre 500.000 y 1 millón de muertos para España. Las razones, imagínense, 50 o 100 razones, todas basadas en una inconciliable posiciones de izquierdismo prosoviético de parte de la izquierda republicana marxista, al punto que un fuerte segmento del movimiento obrero, anarquista incluso, enemigos tradicionales de los comunistas, sin embargo, hicieron causa común con ellos, y también con los nacionalismos, en particular el nacionalismo catalán, que entre sus factores de derecha e izquierda concilió la tesis de un estatuto para Cataluña que le permitiera adversar francamente las tropas franquistas, que abrazan la causa de la unidad de España, de la fidelidad a la tradición católica, y que defienden pues los postulados de la unidad del Reino de España contra la República, que se suponía atea y comunista. Y bien, esa guerra civil desangra España, termina ganando el bando nacionalista de Franco, que instaura una dictadura por 40 años. Y bien, otros ejemplos de guerra civil,
Bueno, la rusa fue una guerra que tardaría mucho en relatarles los pormenores de lo que más o menos conozco, pero en línea gruesa, la revolución bolchevique, en medio de la Segunda Guerra, propone, al triunfar el poder soviético naciente bajo la égida del partido bolchevique de Lenin, propone sacar a Rusia de la guerra, sacar a Rusia, al imperio ruso de la guerra, y volver los fusiles contra su propia burguesía, como decía Lenin, contra su propia aristocracia. Se producen dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. La de febrero con la dirección todavía burguesa, aunque no monárquica, porque liquidan la monarquía en febrero. La dirección, sin embargo, procapitalista burguesa, presidida por el Partido Constitucionalista Demócrata, los cadetes, presidida por el Kerensky, que venía del Partido Socialista Revolucionario, pero que era un partido reformista, y por los mencheviques, que eran el ala de derecha del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. La izquierda era bolchevique, leninista, comunista. La izquierda de Plejánov, de Martov, es la derecha socialdemócrata. La coalición de la derecha socialdemócrata, el reformismo el reformismo campesino, propio del socialismo revolucionario de Kerensky, y los constitucionalistas demócratas, que eran filozaristas, o por lo menos no eran, eran republicanos ciertamente, pero no eran enemigos irreconciliables de todo el estamento aristocrático burgués de Rusia. Ese factor es en octubre-noviembre desplazado por el factor bolchevique, que se hace de la dirección del movimiento de masas organizado en los llamados soviets y da un golpe de Estado para poner el Partido Comunista a la cabeza de una república nueva, una república obrera comunista que dirige Lenin y Trotsky. E inmediatamente comienza una gran guerra civil que dura 3-4 años y que lleva a la ruina completa y total. Pero el primer acto de esa guerra civil fue sencillamente apartar a Rusia de la guerra mundial y convertir el suelo ruso en un gigantesco campo de batalla. Millones de muertos, millones de movilizados, millones muertos de hambre. Esa es una guerra civil, quizás la más costosa de toda la historia universal. Amigos, historias de guerras civiles hay muchas, pero nosotros también conocemos nuestra propia guerra civil. Es la llamada Guerra Federal. La Guerra Federal venezolana, absolutamente vernácula, llevó al liderazgo absolutamente iletrado, absolutamente demagógico, con la bandera del federalismo, que se suponía era una causa no sé de qué tipo, enaltecida, porque por boca de uno de estos federales dijo: es sencillo toda esta lucha. Si ellos hubieran dicho centralismo, nosotros decíamos federales. Si ellos se bautizaban federales, nosotros hubiéramos dicho que éramos centralistas. Fue de tal nivel de irresponsabilidad la supuesta división de grandes estrategias políticas de cómo organizar la República de Venezuela a mediados del siglo XIX, que seguirá escudriñándose en los textos históricos qué bendito sentido tenía aquella mortandad asolando todo el territorio venezolano a nombre de ideas abstractas donde pudiera rescatarse sencillamente los odios fabricados o reales de distintas castas de caudillos y terratenientes que se alinearon unos contra otros, y unos adoptaron la causa liberal y otros la llamada causa conservadora. Era transmutada la misma de las peleas de 30 años antes de Páez con sus conservadores y los liberales con el otro bando, o los bandos de los monagas, o el bando que sucede después, las consecuencias
de aquellas mal curadas heridas de la guerra federal entre lo que fue el guzmancismo y todas las otras propuestas de los distintos caudillos. Y bien, eso siguió hasta finales del siglo XIX con la llamada Revolución Restauradora del Cabito Castro de 1898, que lleva desde el Táchira la causa de esa revolución libertadora, como ellos la llamaban, al poder ejecutivo en Caracas. Y bien, la dictadura de Gómez, a partir del año 8, liquidó los caudillismos regionales. Por eso hablamos de que es Gómez quien funda el Estado moderno en Venezuela. Pero en estricto sentido, Venezuela vivió todo el siglo XIX bajo la guerra de independencia y las guerras civiles que emergieron en todo el territorio nacional por las montoneras, los caudillos, etcétera, de esa guerra de independencia que se transmutó en un territorio no completamente edificado como suelo común de todos los venezolanos, sino como suelo de unos más que de otros, de unos más iguales que otros, que originó las trifulcas internas en ese siglo de tormentos, el siglo XIX. Bien, nos curamos entonces de las guerras civiles. En general, todos los países que han padecido una guerra civil, caramba, no se les ocurre volver a ella, a no ser que los desmemoriados insistan, por lo menos en el lenguaje que les lleva a los mismos temas del irredentismo que vuelve a justificar las vendetas, las causas de los irredentos de uno o de otro lado para volver a armarse unos contra otros. Y bien, los enemigos naturales de una guerra civil son los pueblos civilizados que han logrado sobreponerse a esas luchas de pasiones por ideologías absolutamente dejadas atrás en los pleitos históricos. Es muy difícil que nos puedan devolver a la guerra civil. El último que lo intentó es Hugo Rafael Chávez Frías, en aquel febrero de 1992, cuando levantó las banderas de no se sabe qué, todo resumido en las consignas abstractas y bastante ilógicas de remozar o de replantear el ideal bolivariano y federalista de Zamora, pero en aquellos mensajes indigestos, con una teoría política bastante pobre, bastante indocumentada, bastante analfabeta, con próceres de estos como Diosdado Cabello, Blanco Lacruz, el propio Chávez, el propio Arias Cárdenas, etcétera, son los indigestos líderes teóricos y políticos de aquella causa de 1992, que consistía el 4 de febrero en aquel curioso sermón del Samán de Güere y cuantas pamplinas se les ocurrieron, como el árbol de las tres raíces y no sé cuántas pendejeras mal paridas de un ideario primitivo como el que caracterizó a los proponentes de aquella cruzada salvadora y libertadora de 1992. Se aquietó aquello porque fueron derrotados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pese al alto mando militar que estaba comprometido hasta aquí con ese golpe de Chávez, pese a la élite política y muchos sectores de la élite económica que ayudaban a Chávez o pedían el perdón de Chávez o conspiraron con Chávez, pero sencillamente, como no lo pudieron lograr apartar el gobierno de Cap con esos golpes de Chávez del 4 de febrero y el 27 de noviembre, apelaron entonces al golpe parlamentario por la vía de su propio partido y de la coyunda política del socialcristianismo calderista con el adequismo de Alfaro Cero. Y esa alianza sí pudo, con la gestión, caramba, activísima del fiscal
Escobar Salón, ande usted a saber atributo de cuál de sus venganzas y resentimientos hizo viable la liquidación del gobierno Pérez. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. ¿Cuáles son las ideas que